CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa del Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía. Y hoy justo vamos a hablar de un tema interdisciplinario porque tres mujeres se juntan, se reúnen para trabajar y para, ahorita les voy a decir qué hacer, la peregrinación al Tepeyac, que ustedes saben que no es cosa fácil. Hay que tener mucho valor para hacer esa peregrinación de muchos días y de muchos sacrificios. Y entonces, como resultado de esa maravillosa investigación, estas tres mujeres escriben el libro Huellas de Fe, 60 años de peregrinación femenina de Querétaro al Tepeyac. Y ellas son la especialista en lenguas y maestra en historia Donatella Ochipinti, la socióloga y maestra en historia Patricia García Riestra y la antropóloga y también maestra en historia Fátima Santamaría Hernández. Entonces, como pueden ver, son tres mujeres con tres formaciones distintas, pero también que las une, que las tres son maestras en historia. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe una de ellas para hablarnos del capítulo que le tocó escribir. Es Donatella Ochipinti. Oye, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ceci, por la invitación. Gracias a ti, Donatella. Oye, pues antes de entrar a cuadro, te decía que yo no voy a perder la oportunidad de preguntarte algo que no está en el libro y que quizá nadie te ha preguntado. Una mexicana, sea antropóloga, socióloga, historiadora, lo que sea, tenemos como el gen, si eres católica, de ser guadalupana y entonces entiendes cosas, eres parte del proceso, de la cultura, pero tú eres una europea, eres una italiana que tienes otra visión u otra perspectiva de esta peregrinación. Por ejemplo, los europeos tienen en el ADN la peregrinación o el camino de Santiago de Compostela. ¿Tú me puedes decir, como europea que hizo el recorrido de Santiago de Compostela y el recorrido de Querétaro al Tepeyac, qué me puedes decir? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, de hecho, este libro nació justamente de mi inquietud. Yo estoy especialista en historia del viaje y vamos viendo que dentro de la historia del viaje están también las peregrinaciones, que eran una de las motivaciones en la Edad Media. Justamente después de la caída del Imperio Romano había que volver a reconstruir ese territorio perdido y se hizo a través de la religión católica. Las peregrinaciones se hicieron muy, muy comunes. Además estaba el surgimiento del Islam y entonces ya empezaron las cruzadas. A partir de ese interés, finalmente en el 2010, aquí cuando estábamos en lenguas, aquí abajo, en el centro universitario, organizé toda una serie de conferencias porque era el año compostelano. Después tuve la oportunidad de ir, entonces después de haberlo estudiado, había que hacer el camino, naturalmente el camino de Santiago. Hice solamente 110 kilómetros para que me dieran la compostelana. Son dos conceptos muy diferentes. Ahorita en Europa el camino de Santiago es más visto como un destino turístico, ¿sí? Low cost, naturalmente, low travel, donde todo se hace al paso, al ritmo que tu cuerpo te permite, cosa que aquí no sucede con la peregrinación al Tepeyac. Y hay que decir también que durante el camino a Santiago mucha gente de varias fes se reúnen, ¿sí? Y finalmente no es para de dar devoción. De devoción, demanda, es redescubrirse a sí mismo, sí, tomar un tiempo de reflexión, o sea, y un poquito como salir de la cotidianidad. Aquí, en cambio, las cosas son muy diferentes, por eso yo quise probar en México cómo era la peregrinación. Tengo muchos años viviendo en Querétaro y sí me habían platicado de la peregrinación queretana al Tepeyac, a pie, naturalmente, porque pues se puede hacer también de otra forma. Se hace en bicicleta, pero finalmente sí es lo que sí me interesó fue la caminada al Tepeyac a pie. Es algo muy diferente a partir de la organización, ¿sí? Es todo un equipo de personas que trabaja. Está la presidenta,
Gaby Siliceo, que una vez que termina la peregrinación tiene que volver, sí, a organizarse para el año que viene, prácticamente, que involucra, hay que hacer muchos trámites porque se involucran varios poblados, sí, para poder atravesar. Y finalmente, como peregrinas son registradas, en la del 2018 fueron 23,000 peregrinas, imagínate. Solamente de las registradas, porque registradas significa que te compras un distintivo. Sí, entonces se suman también todas las que no pueden permitirse este gasto, que para ellos es un gasto naturalmente, entonces no se sabe realmente la cantidad de gente que va. Yo en una ocasión sí estuve manejando porque pues tuve problemas en los pies, me salieron ampollas, dice, a las 2 horas de haber caminado me salieron las ampollas. Según las leyendas o las narraciones o las tradiciones de las peregrinas, dice que son flores a la Virgen, pero también al pecados. Entonces yo le llevaba el peso de mis pecados junto a las flores que iba a darle a la Virgen. Y entonces... sí, es una fila. Entonces estuve manejando un poquito, naturalmente a baja velocidad, y puse el conto de kilómetros y me dio que eran 6 kilómetros de pura fila, imagínense. 6 kilómetros y tiene que marchar, porque para mí es marcha, no es caminar, porque tienes que agarrar el ritmo de la columna, porque toda la fila, a la fila se le dice columna, hay toda una terminología sí, especializada para pues todo este fenómeno de la peregrinación. Está la policía que está adelante y también la policía atrás. Entonces está muy bien cuidada. O sea, el problema es que los accidentes ocurren si tú te sales de la columna, ya no estás protegida, ¿no? Pero naturalmente va a un ritmo que para mí era demasiado, mi cuerpo no aguantaba, entonces me tuve que detener sí, varias veces, cosa que en Camino de Santiago tú te puedes detener en cualquier momento cuando tu cuerpo te lo pide, hay cafecitos donde puedes comer. Aquí no, tienes que finalmente seguir la fila, hay horarios que determinan el descanso, la hora de misa, o sea, tú tienes que sujetarte finalmente a lo que es el orden del día, digamos, a un orden que establece finalmente la asociación. Es muy interesante. Entonces, vienen gente, son mujeres de todas las clases sociales y de todas las posibilidades económicas que durante el año se van preparando a veces para unas de su única salida, ¿sí? Porque es como desprenderse de la cotidianidad y entregarse esa semana a la devoción, ¿sí? Qué bueno Sí. que dices eso, Donatella, de la diferencia de Santiago, donde hay cafecitos y es turístico, porque uno de tus informantes te dice algo que es muy entrañable, ¿no? Que van bajando la cuesta china en la madrugada y que hacía un frío espantoso y que ella va de gorro, guantes, bufanda, pants, tenis, etcétera. Y al lado de ella va una hermana peregrina muy humilde, con guaraches, con un delantal, con un rebocito así, muy, muriéndose de frío, y que entonces ella llega a sentir mucha compasión y mucha tristeza y empieza a platicar con ella y finalmente esta hermana peregrina que te dio este testimonio te dice algo muy entrañable, porque te dice que esta mujer va con una devoción y una espiritualidad que pues ni siquiera se puede nombrar, ¿no? Sí, y a lo mejor la misma espiritualidad la calienta, porque a veces esta es la cosa, pero lo que sucede en esta peregrinación es que todo el mundo se ayuda, ¿sí? Hay mucha hermandad. A veces, sobre todo para las primerizas como nosotras, yo y Pati, que para nosotros era toda una novedad, ¿sí? Entonces no sabíamos a veces respetar las reglas, entonces intervenían las otras peregrinas para que nos encarinaran. Pero sí hay mucha gente necesitada, por supuesto que la hay, y hace un esfuerzo enorme, las ves a veces hasta casi descalzas.
y con mucha fuerza. Yo siempre digo que la mujer latinoamericana es tan fuerte que es capaz de mover montañas, y eso sí, para mí es importante subrayarlo, a diferencia de nosotros a lo mejor en Europa, que tenemos, bueno, otra situación, entonces, pero aquí las mujeres latinas están indescribibles de lo fuerte que son. Y sí lo hacen porque, como te decía, en el Camino de Santiago tú te puedes parar cuando quieres, pero aquí es tanta la fuerza, porque también el cuerpo se somete a una fatiga. Sí, con el frío, con el calor, con el cansancio, y después parece que cuando ya las jefes de grupos ven que hay este cansancio, luego se organizan unas dinámicas de correr, de bailar, y es para olvidarte tu cansancio, tu cuerpo, de dejarlo aparte y de hacer sobresalir lo que es la espiritualidad. Y sí, en los momentos así de crisis, saben cómo manejar el grupo de una manera para que siga adelante. Sí, porque son muchas horas. De hecho, uno sale a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Después sí camina unas 3 horas, hay un descanso, es una fila enorme. Naturalmente las primeras que llegan a los puestos donde hay comida encuentran más cosas. Finalmente hay comida para todos, ¿sí? A veces regalan, a veces en otras ocasiones hay que pagarla. Bueno, ese es el tema después que te va a platicar otra compañera, pero sí, se somete a mucho esfuerzo el cuerpo. De la economía, hablando de esta diferencia entre las clases sociales, también retomas en unas entrevistas que hiciste y que plasmas aquí en este libro de la cotidianidad de la peregrinación, las mujeres, todos los esfuerzos que hacen algunas. Sí. Platícanos de 2 casos, la de las tortillas y la de las costuras. Sí, como decía, bueno, hay unas también más afortunadas, por ejemplo, que les mandan dinero desde, sus hijos les mandan dinero desde los Estados Unidos, pero hay gente menos afortunada, entonces que diario van ahorrando 10 pesos para que después pueden gastarlo durante la peregrinación, porque finalmente sí es peregrinación, pero finalmente los servicios de la cotidianidad hay que finalmente dónde dormir, entonces el aposento o dónde comer y todo. Entonces hay gente que se dedica a hacer tortillas, a hacer horas extra de trabajo en alguna casa para poder también pues permitirse pues hacer este viaje, que es un viaje a lo mejor a veces el único que se hacen en todo el año, pero es dedicado a la Virgen, ¿sí? Otras personas que cosen cositas, pues cada quien, sí, en base a lo que puede o lo que sabe hacer, sí va destinando parte de sus ahorros a este viaje muy importante para ellas, que le da fuerza para toda la vida, las recargas, quién va por mandas, etcétera, quién tiene a sus hijos enfermos o algún familiar, y entonces pues sí, es única ocasión para pues estar de rodillas ante la Virgen para que pues encuentre fuerza. O agradecerle simplemente. Hay mucha gente que se presenta ante la Virgen para agradecerle. A veces hasta gente que no tiene nada, pero el simple hecho de estar vivo, de estar con salud, entonces va a agradecerle a la Virgen. Que no es poca cosa estar con salud. Sí, sí. Que es el regalo más apreciado, y ahorita en tiempos de pandemia aún más. Sí. Y hablando de las que cosen la vestimenta que venden, háblanos, ¿sabes qué me sorprendió mucho? Que yo las he visto, o sea, yo he visto al contingente caminar y había visto que si bien no van uniformadas, sí hay como un protocolo, ¿no? Sí. Háblanos de eso porque me quedé helada. O sea, yo no sabía que hasta hay una forma de ponerte el calcetín para que no te salga la ampolla y el pantalón al revés y la blusa no sé qué. Háblanos de todo ese protocolo. Sí, entonces las mujeres tienen que a fuerza llevar el pantalón y la falda. Es súper obligatorio. Porque dice que cuando después tienen necesidad de ir al baño, entonces para que no se vea todo México en el momento que se levanta por eso la falda. Te pones falda, sí, por comodidad, y pantalón. Cuando uno también está sentado, sí, pues a la orilla de la carretera, entonces es mucho más práctico, sí, traer el pantalón para que te cubra, y después en caso que tienes que ir al baño, porque sí hay baños, naturalmente, o sea, la organización de
como se dice, de la asociación, incluye también en las letrinas y todo. Pero siempre es mucho más cómodo, sí, traer falda y pantalón para pues cualquier situación. El calcetín efectivamente se pone al revés, justamente para que la costura no te vaya rociando con el pie y para que sí quede sano el pie. Después, bueno, el paliacate para que no deja escurrir el sudor. Y el sombrero naturalmente tiene que ser de falda ancho y con su lazo aquí, porque si no se le puede volar. Entonces a fuerza tienes que tenerlo. O sea, nosotros sí nos compramos unos sombreros, pero finalmente no eran los adecuados. Tipo inglés, ¿no? Ustedes querían ir muy elegantes, pero nada práctico. Nada. Okay. Y naturalmente, bueno, los zapatos que es la parte, yo pienso, más importante de la vestimenta, justamente porque dependiendo de ellos, tus pies van a estar protegidos o menos. Pero además Sí. el paliacate, dices que dependiendo de la hora tiene una función, porque si hace calor te lo cuelgas Sí. aquí, pero si hace frío acá, pero si ya Exactamente. llovió acá, o sea, Sí, sí, porque tiene, si es, o sea, cuando hay sol, entonces lo puedes poner abajo del sombrero y eso sí te protege finalmente del sudor. Y después, por ejemplo, si hace aire, bueno, si hace frío te lo pones aquí adelante, ¿no? Para que el aire no te agarre el pecho. Sí, uno se lo puede acomodar dependiendo de la temperatura de ese día. Okay. Sí. Y hablando de solidaridad, entrevistas a una fisioterapeuta que además es peregrina desde hace muchos años, Sí. y ella dice que detectó que ella podía hacer muchas cosas para que las demás peregrinas no sufrieran, como ejercicios, estiramientos, decirles pues algunas técnicas para que no se lastimaran los pies, y que ahora da, pues no podemos decirle curso, pero estas pláticas, ¿no? Que las Pláticas, adiestra. sí. De hecho, sí, antes que empiezan la peregrinación, en la asociación se hacen unas juntas con las jefes de grupos que después tienen que proporcionar toda la información a su grupo, ¿no? Entonces, su idea, ella sí, cuando hizo la peregrinación la primera vez, sí, empezó pues sí a observar que la gente tenía calambres, o sea, o algún dolor por las posturas también. Entonces siempre decía, como son muchas horas de caminar y finalmente si te detienes, te enfrías y después te tienes que otra vez parar, ¿sí? Para retomar el camino, pues allí es donde sí puedes tener pues unos calambres o unos dolores. Entonces ella decía que antes de volver a retomar el camino, eso porque en el descanso, ¿sí? Entonces, el descanso te dan como 1 hora y pico, entonces imagínate el cuerpo caliente después de haber caminado unas 3, 4 horas y luego se enfría. Entonces ella lo que aconsejaba es de hacer sí unos ejercicios de estiramiento para que pues no fuera tan brusco el movimiento y la temperatura, el cambio de temperatura en el cuerpo, ¿no? Okay. Y también no te quiero dejar de preguntar algo. Cuando uno va por la carretera, ¿no? Haz de cuenta, yo no soy peregrina, independientemente de la fe que profese, pero te encuentras al contingente, sea de hombres o de mujeres, y llegas a sentir así como que podrías hacerle así en el aire, a cacharlo y agarrarlo, una sensación como de devoción, de una energía de espiritualidad muy especial. Y aquí tú retomas cómo se transmiten esos sentimientos desde el alba, ¿no? Cuando se levantan y al despertar lo primero que hacen es cantar "Buenos días, Paloma Blanca". Sí. ¿Qué significa eso espiritualmente o qué te mueve? Mira, yo pienso que como van todos por la misma razón, la espiritualidad es, por supuesto que se va contagiando, ¿no? Y entonces esta es la cosa, es como cualquier otra cosa cuando uno asiste también a un evento y todos van a lo mismo, entonces en el aire sí se siente, se contagia. Y esta espiritualidad que las hace hasta ligeras, hasta que parece que vuelan, ¿no? Y entonces yo pienso que eso, y a veces yo pienso que aunque alguien no cree, finalmente la espiritualidad, yo también he sabido que hay gente que pues no cree en la fe católica, pero cuando se encuentra adelante del Papa, sí impone finalmente, ¿no? Y entonces yo pienso que por allí la Virgen
desde el Tepeyac que emana esta espiritualidad que contagia a estas mujeres, a estas 23,000 mujeres registradas y además todas las demás. Entonces sí, es muy fuerte lo que se siente. Y pues te da fuerza para caminar y superar todos los obstáculos, ¿no? Que por lo menos durante una semana, porque la peregrinación empieza desde Neblinas, desde la sierra. Y después, bueno, son 15 días, pero desde Querétaro al Tepeyac son 7 días, ¿no? Entonces hay gente que sí va caminando durante 15 días. La organización, fíjate que de la organización me impactó mucho, te repito, y algo que jamás me imaginé, un dato que me brincó muchísimo. Dice una de las organizadoras de esta peregrinación, creo que es la presidenta justamente, te dice todos los trámites que tiene que hacer, pero algo súper importante que le preocupa muchísimo, las peregrinas enfermas, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces dice, no, y entonces yo tengo que traer en las ambulancias, en tantas ambulancias, a tantos socorristas, pero además tengo que traer el refrigerador especial para la insulina y tengo que traer la insulina y tengo que traer el medicamento tal para esto y para aquello y para esto otro y para tal. Y en total dice que ella tiene que traer 100,000 pesos de medicamento ahí, ¿no? Sí, efectivamente se va mucha gente también que está enferma, pero muy enferma, entonces que necesita de suministrarle el medicamento como lo de la insulina. Y efectivamente, sí, la ambulancia siempre está presente y sí, para esos casos un poquito más delicados, porque sí hay gente, bueno, que sufre, que padece de diabetes o de otras, aparte que todo lo de los pies, pero también gente que se fractura o gente, por ejemplo, que pues tiene muchos disturbios intestinales, porque sí te puede pasar que durante la peregrinación son muchas mujeres, mucha gente, porque primero, el primer día es la peregrinación de las mujeres y después pasan los hombres. Pero Gaby, o sea, es increíble hasta que uno no lo ve, porque cada vez que pasa pues la peregrinación por un lugar, pasa también el camión de la basura que se contrata y levanta toda la basura. De verdad es una ciudad que se mueve con todos los servicios, porque está desde el aposento donde uno se va a dormir, ¿sí? Este maletero que te lleva la maleta y después pues los servicios médicos, los servicios de la comida, los servicios de recolección de basura. Es increíble que caminan junto a la espiritualidad de estas mujeres. Uh-huh. Y esta espiritualidad, esta fe y esta devoción guadalupana que caracteriza a los mexicanos ha hecho que solo circunstancias verdaderamente extremas y extraordinarias paren esta peregrinación, que en el caso de la femenil lleva 60 años. Recuerdo como historiadora, en la Revolución un año no fue imposible por la guerra civil. Durante el 47 por la fiebre aftosa, una enfermedad que atacó al ganado y los humanos eran transmisores, les prohibieron, pero les valió gorro y se subieron al tren y se fueron a la peregrinación. Y tú retomas la tercera vez en la que fue oficialmente interrumpida, sí, pero que les valió gorro y se fueron sin la bendición del obispo, sí, que fue la solamente influenza. pues la peregrinación solamente se está autorizada por el obispo, entonces sí, se puede ir. En el 2011 también hubo la influenza y a pesar de eso unas se fueron. Solo que ahorita no se pudo con la pandemia. De hecho, este libro fue escrito en el 2018, en el 2019 fue la última peregrinación y yo pienso que va a haber una reorganización porque finalmente son 23,000 mujeres que caminan juntas, que se bañan juntas, que se duermen juntas y eso no es posible a partir de la pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí... Pues muchas gracias por habernos acompañado, Donatella, y gracias por transmitirnos pues toda esta investigación, pero además esa parte humana, ¿no? Porque los científicos sociales nunca dejamos de sentir y de ser humanos y de transmitir eso, ¿no? Aunque quieran que seamos muy objetivos. Y gracias por venirnos a hablar de todo esto que gira alrededor de nuestro ícono de identidad, seas católico o no, y que en árabe significa río de luz hecho amor, porque hay gente que piensa que Guadalupe es náhuatl, ¿no? Por esto de la Tonantzin,
Y no, es árabe y significa nada menos que río de luz hecho amor, y en torno a este río de luz hecho amor no puede haber más que esta espiritualidad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Y a nuestros televidentes, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.